¿Cómo lograr sacar el máximo potencial a ChatGPT? Esa es la pregunta que resolveremos hoy a través de la creación de GPTs personalizados o asistentes, que van a lograr robustecer sus habilidades y memoria. Bienvenidos a otro capítulo de Inteligencia Artificial en Educación Superior. Comencemos. ¿Cómo utilizar entonces el máximo potencial de esta herramienta? En primer lugar, personalizando la cuenta. En segundo lugar, activando la memoria de interacción con esta máquina. Y tercero, que es lo que engloba todo lo anterior, con la creación de GPTs. A nivel visual, cuando uno ya se encuentra dentro de la herramienta, estas son las distintas vistas que uno va obteniendo al momento de realizar cada una de estas acciones. La personalización de ChatGPT tiene que ver con estas dos cajitas que están justo sobre el nombre de la cuenta, donde nos pregunta quiénes somos y cómo queremos que la herramienta nos responda. Esto viene siendo la personalización de ChatGPT. Ya hemos detallado esto en algunos otros videos anteriores. Cuando le activamos la memoria, que esto es algo reciente en ChatGPT, significa que ahora sistemáticamente, una vez que tú tienes tu cuenta, la herramienta va a recordar lo que tú has realizado en las distintas interacciones con el chat. También podemos forzar ese recuerdo indicándole, recuerda esto, esta es una forma que vamos a seguir utilizando posteriormente. Entonces también podemos forzar que esa memoria se vuelva robusta. También vamos a contar con una parte allí que corresponde a cada una de nuestras interacciones y diálogos. Podemos borrar la opción de que vaya a parar a la memoria indicándole que es temporal, ¿ya? Indicándole aquí en esa parte donde uno decide si va a trabajar con la versión 4 o la versión 3.5, abajo apareció ahora un chat temporal. Si tú lo marcas, esa interacción en particular no va a ir a parar. ¿Cuándo podría llegar a ser útil esto? Cuando utilizamos nuestra cuenta para hacer algo que recurrentemente no hacemos y que va inclusive en contra de lo que nosotros queremos que recuerde la máquina. Y finalmente la creación de GPTs, que voy a mostrar acá dos vistas, dos opciones. Una que es la vista tradicional, donde se nos ofrecen todos los GPTs de las distintas empresas. Está la opción allí de visualizar mis GPTs o de crear de inmediato. Y una vez que ingreso a mirar mis GPTs, se abre esta vista y también nuevamente me vuelve a ofrecer la posibilidad de seguir creando GPTs, personalizando versiones de GPTs con propósitos específicos. Aquí están los últimos que he creado con fines de esta misma serie. Está el creador de frases, organizador de reuniones, asistente de programas de asignatura, asistente virtual de historia, observatorio de inteligencia artificial y redactor de resultados de aprendizaje. Entonces, estas son las acciones con las que nosotros podemos forzar para que ChatGPT nos pueda entregar el máximo potencial, y esto a nivel de usuario. Cuando yo digo de usuario individual, persona, no instituciones, porque las instituciones ya están trabajando en la integración sistémica a través de APIs, a través de, en el fondo, escalamiento de estos modelos hacia el uso de carácter ya masivo en toda la institución, ya sea por estudiantes, por colaboradores o académicos, en el caso de instituciones educativas. Bien, con todo lo anterior que acabamos de señalar, la personalización, la activación de la memoria, la creación de GPTs, nosotros estamos con esto creando la puerta, abriendo la puerta a la creación de prompt o instrucciones robustas, personalizadas y además sistematizadas que el propio GPT va a recordar y va a poder guardar para próximas interacciones con esa herramienta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un GPT personalizado y ChatGPT 4 general? Ese que no hemos personalizado y que podemos utilizar simplemente a partir de abrir la aplicación. La gran diferencia es que el GPT personalizado recuerda la estructura de una instrucción o prompt robusto sin la necesidad de tener que especificar cada vez la tarea que hace, la habilidad que tiene, cómo se comporta. Eso entonces nosotros ya no lo estamos reiterando porque no es necesario, ¿ya? Sino que es suficiente con estructurar de manera robusta sus habilidades para luego seguir utilizándolo, y también podemos ir mejorando esas habilidades, esas instrucciones, las formas de salida
y todo lo que corresponde al nivel interno de su programación. Entonces, ¿cómo vamos a generar la instrucción para crear un asistente virtual personalizado, para crear esta máquina que nos va a ayudar en nuestras distintas tareas o en todas las tareas que nosotros queramos crear un asistente virtual? En primer lugar, vamos a concebir que no existe esto del prompt maestro universal aplicable, que no es idóneo esto de te comparto mi prompt para que lo agregues a tu propia máquina, a tu propio sistema, a tu propio GPT. Cada uno de nosotros debe elaborar el suyo según las necesidades, según el flujo que tengamos de trabajo, según el proceso, y sí vamos a proponer una guía para elaborar un prompt maestro ajustado a estas necesidades individuales. ¿Cómo? La recomendación acá es la siguiente. Vamos a poner a ChatGPT 4 trabajando para nosotros. ¿Y por qué le digo el 4? Porque para poder crear GPTs personalizados debemos tener la cuenta 4. Vamos a poner a trabajar entonces una vez que está definido el objetivo, las habilidades, el formato de salida de los productos. Es fundamental realizar una lluvia de ideas sobre lo que se espera del GPT y aquí sentámonos libres. Cuando ya definimos un proceso, una tarea que vamos a optimizar con inteligencia artificial, escribamos allí todo lo que quisiéramos trasladar de esas tareas a la inteligencia artificial y escribamos ese conjunto de indicaciones. Considerar allí todo lo que se nos ocurra respecto de esa tarea y que creamos necesaria. Con esa información vamos a ir a ChatGPT y vamos a solicitarle que transforme ese texto, esa información, en un prompt robusto. Esa indicación le vamos a dar. Genera con esta información que te estoy entregando un prompt robusto. Compórtate como un experto generando prompts robustos. Diseña esta información ahora para poder usarla en la programación de un GPT personalizado. Allí le podemos decir que si necesita más detalles o más información para crear un prompt excelente, robusto, no dude en preguntarnos y que nos plantee todas las preguntas que estime necesario. Al hacer esta acción, le estamos indicando al GPT que use como base la información, las ideas que nosotros teníamos y que nos siga preguntando para que nos elabore un prompt, una instrucción muy desarrollada, y esa es la que vamos a utilizar para ir a llevar hacia nuestro GPT. Aquí estoy pensando en GPTs que van a cumplir funciones en nuestras labores, y nuestras labores tienen procesos, tienen pasos, tienen flujos, tienen formatos, tienen requerimientos de utilización de fuentes de información. En ese tipo de GPT vamos a ver también que hay distintos tipos de GPT, algunos de ellos muy básicos, con muy poca estructura, otros de nivel intermedio y otros que son muy desarrollados. Paso entonces para configurar este GPT o asistente virtual. En primer lugar, realizar esta lluvia de ideas que les señalaba sobre los objetivos deseados, sobre el proceso que queremos llevar hacia la inteligencia artificial. Definir si el asistente será para uso propio o para otros usuarios. Allí hay una diferencia. Cuando lo usamos nosotros es muy probable que no tengamos la necesidad de ingresarle un conjunto de preguntas que tiene que realizar a quien lo va a utilizar, porque somos nosotros mismos y sabemos cómo interactuar con esa máquina. Pero si lo vamos a compartir y lo vamos a entregar a otras personas para que lo puedan utilizar, o lo vamos a dejar a libre disposición, lo recomendable es que se desarrollen un conjunto de preguntas que siempre el GPT o esta inteligencia artificial plantee al usuario para que se vaya enriqueciendo el contexto a partir del cual se va a trabajar. Aún así, cuando lo hacemos a nivel personal, yo recomiendo programar preguntas, pero siempre dejar abierta la oportunidad de que podamos saltarlas. ¿Cómo? Dejando la opción de que el usuario pueda decir, sorpréndeme, crea tú esa información, o inventa y crea esa información que estás requiriendo sin la necesidad que yo la entregue. Cuando se trata de un complejo proceso que está programado en inteligencia artificial y que por naturaleza tiene esas complejidades, esas preguntas no pueden ser omitidas y se requiere esa base de información para que el resultado sea óptimo. Opciones de estructuras para un GPT. Aquí vamos a ver desde el punto de vista teórico y luego vamos a ejemplificar todo esto.
Aquí lo dividí desde dos perspectivas. Podríamos estar mirando la misma realidad, pero desde dos análisis. Uno analizando GPTs desde cómo se programan, de cómo se le ingresa la instrucción, y el otro recuadro que nos indica cómo interactúa las personas con el GPT. En el primero vamos a ver que existen GPTs muy específicos y muy detallados en procesos, subprocesos, con instrucciones, habilidades, requerimientos para el usuario, formatos de salidas muy estructurados y que deben ser así porque forman parte de un proceso que no deja libertades, que es muy restrictivo. El ejemplo que vamos a revisar tiene que ver con autoevaluación determinada por la Comisión Nacional de Acreditación. Foco en instrucción con habilidades y opciones de entrega, el segundo tipo de GPT, sin detalle de tantos formatos de salida. El tercero, con instrucciones simples, muy breves, dejando libertad al GPT para generar resultados como estime pertinente, sin tanta estructura ni requerimientos. Como les señalaba, cuando se trata de una tarea compleja y ya establecida, es muy probable que solo nos sirva el tipo de GPT-1 para que realmente lo que entregue sea pertinente y que realmente aquello esté respondiendo a las necesidades de la institución. Eso es mirándolo desde la perspectiva de cómo armamos el GPT. Cuando lo miramos desde la perspectiva del usuario, aquel que ya se enfrenta a un GPT elaborado, vamos a encontrar que hay GPTs muy estructurados, con un gran número de preguntas y contrapreguntas, o sea, no basta con responder la primera tanda de preguntas que nos haga, sino que nos sigue preguntando más detalles y luego de eso genera la respuesta. Esas preguntas son para contextualizarlo, para enriquecer aquellos elementos que va a considerar al momento de entregar la respuesta y que ésta sea oportuna y pertinente. En segundo lugar, a nivel de usuario vamos a encontrar GPTs semi-estructurados. Plantean algunas preguntas, pero también tienen la oportunidad de omitirlas y decirle que sea creativo o que nos sorprenda. Y en tercer lugar tenemos GPTs no estructurados. Solo con una activación, una palabra, una solicitud inicial, entregan el resultado sin exigirle al usuario que contextualice, que entregue más información, que responda a preguntas, porque basta a veces una sola palabra de activación para que ya entregue el resultado. Estas son dos formas de visualizar los tipos de GPT disponibles y los tipos de GPT que queremos nosotros elaborar. Vamos a ver la opción de GPT muy estructurado. Este es un GPT que yo ya tenía elaborado anteriormente, que se llama Asesor de Autoevaluación de Pedagogías. Ustedes lo pueden buscar, está a libre disposición. Y su función principal es ser un experto en la normativa y los procedimientos de la Comisión Nacional de Acreditación para la autoevaluación de las carreras de pedagogía y ofrece orientaciones, asesorías, colabora en los procesos de autoevaluación y en la redacción de las distintas etapas de los informes. Este tipo de GPT, donde clasificamos el asesor de autoevaluación de pedagogías, se caracteriza por tener una estructura muy rígida. Y aquí se pide especificar la tarea con formatos de entrega rígidos, establecer preguntas obligatorias para que el usuario pueda aportar y a partir de ello el GPT pueda elaborar un resultado o respuesta. No entrega respuesta hasta que se respondan preguntas y que se le entregue información. Y aquí se detalla cada paso del proceso interno y se especifican inclusive restricciones, lo que no debe hacer, cómo comportarse y cómo no comportarse, y cuál es la base de conocimientos que debe utilizar para poder establecer una respuesta. Así se ve este GPT por dentro, este asesor de autoevaluación de pedagogías. Elaborarlo requiere tiempo porque se adjuntan aquí todos los requerimientos establecidos por la CNA y se va sintetizando. Este es el nivel ya de síntesis que establece el GPT a partir de toda la información que le fuimos dando desde la creación de sus habilidades, sus conocimientos. Aquí no vamos a leer todo el conjunto de detalles, pero en esencia se le está señalando que tiene habilidades para, en primer lugar, comprender en profundidad todo lo requerido por la CNA y para aportar en la elaboración también de los documentos
vinculados a los informes de cada uno de los criterios. Esta es otra parte, otra sección de este mismo GPT, las conversaciones activadoras o disparadores iniciales. Aquí tenemos ocupados todas las opciones, desde la pregunta que hace de cómo puedo asistirte en el proceso de autoevaluación, te ayudo a identificar fortalezas y debilidades del programa, te ayudo a ordenar avances desde el proceso anterior, te ayudo a preparar reuniones de autoevaluación, te ayudo a resolver alguna dificultad del proceso de autoevaluación, y funciona a través de conversación, y en la medida que se le va entregando información puede ir aportando, considerando como base de conocimiento el conjunto de documentos de la CNA. No hay espacios para creatividad o no tanta creatividad más allá de la redacción. Existe una estructura predeterminada para informes en este caso y todos los criterios preestablecidos por la CNA. Allí está el link, lo voy a dejar también a los pies de los comentarios de este video para los que quieran acceder y los que todavía no lo visiten. Bien, ese es en el fondo un ejemplo de GPT muy estructurado. Estructurado porque está así desde la base de conocimiento que tiene, sus habilidades, y también por la forma de interactuar con el usuario, donde le va pidiendo y exigiendo información. Vamos a pasar ahora a revisar un GPT semi-estructurado. Este GPT lo hicimos recientemente para efectos de este video y se llama Creador de Frases. Este GPT crea frases motivacionales personalizadas, amables y en español. Le llamamos semi-estructurado cuando internamente tiene un conjunto de habilidades, tiene también programado un conjunto de formatos de salida y pueden tener diversas opciones. Plantea algunas preguntas acotadas al usuario con opción de no responder. Si el usuario no quiere responder todo ese conjunto de consultas, de todos modos va a entregar una respuesta, una propuesta a lo solicitado, y entrega un resultado preliminar y consulta si se quieren ajustes o mejoras. Este tipo de GPT, como no tiene una estructura de proceso rígida que la esté gobernando y finalmente lo esté constriñendo, tiene una cierta libertad. Pero aún así se plantean preguntas para contextualizar qué es lo que quiere el usuario. En este nivel, y aquí sí voy a detenerme un momento para leer la instrucción, cuando uno empieza a crear el GPT, acá le decimos: eres un experto en crear frases motivacionales personalizadas para asegurarte de que están bien adaptadas al usuario. Haces preguntas necesarias para recopilar contextos, como por ejemplo tema, audiencia, objetivo, si deseas que esté vinculada a una temporada o mes específico del año, o los estados emocionales que deseas abordar en esta frase, como tristeza, pereza, alegría. Plantear al menos 6 preguntas para contextualizar bien la frase motivacional. Al final de las preguntas indicar si no desea responder todas esas consultas. También ofrécete para poder hacer la frase ahorrándole todo el esfuerzo de especificar cada detalle. Ahí está la apertura y la flexibilidad. Una vez entregada la frase, pregúntale si le gustaría ver una imagen relacionada con la frase. Dale opciones de estilo de la imagen. Le das opciones de estilo, colores de imagen. Y también ofrece la forma creativa de hacerla sin que él responda a estas preguntas o el usuario o la usuaria responda. Hablas y te configuras en español y siempre eres amable. Eso es todo lo que se le está señalando. En el fondo, como ustedes pueden ver, se le están dando habilidades, características, formas de comportarse, preguntas que debe realizar, pero no está constreñido con una serie de documentos muy estrechos o determinantes para poder responder. Acá hicimos uno que se llama organizador de reuniones. Este organizador de reuniones lo hicimos como ejemplo también para efectos de este video, lo dejamos liberado porque en una de esas le puede ser útil, y hasta a mí siempre pienso en cosas que también podría yo volver a utilizar. Dice: opciones de GPT no estructurado, organizador de reuniones. Este GPT no estructurado, dice, está estructurado internamente sin exigir información de contexto al usuario y basta con un breve activador para entregar un resultado, una propuesta, según las habilidades de este asistente. ¿Ya? Si vamos por dentro, nos vamos a fijar que la configuración es lo más mínimo que se puedan imaginar. Cuando me dice, ¿qué te gustaría hacer? Eres experto en ordenar
información de reuniones. Una frase muy breve. Esa es tu habilidad. Dice, lo que te ingreso lo ordenas en una lista de viñetas de ideas centrales. Esa es tu función principal. No haces preguntas, solo eso. Fíjense esta indicación tan breve que le acabo de indicar y con eso estoy creando este asistente o chatbot o copiloto o colaborador digital. Aquí lo estoy creando, tiene muy pocas habilidades, pero es una habilidad que también podríamos necesitar para poder sintetizar, ordenar ideas de reuniones. De hecho, este también lo pusimos a prueba y está funcionando bien. El GPT, al recibir esta indicación de creación, me dice, perfecto, he configurado el GPT para organizar información de reuniones en una lista de viñetas con las ideas centrales. ¿Qué tal si lo llamamos organizador de reuniones? ¿Te parece bien este nombre? Ahí empieza la interacción a nivel de chat. Sí, así de sintética estaba mi interacción con el chat. Aquí está el perfil visual que ha generado este GPT organizador de reuniones con un bloc de notas, un bolígrafo simbolizando las tareas de organizar notas de reuniones. ¿Te gusta la imagen o te gustaría hacer un cambio? Está bien, le dije. Genial, ahora me dice el chat GPT. Para asegurarnos que el GPT funciona exactamente como necesitas, vamos a revisar algunos detalles. ¿Hay algún tema específico o tipo de información que prefieras que maneje de manera especial cuando organices las notas de la reunión? Y yo le respondo diversos. Imaginemos que estoy programando con mucha flojera este GPT, con poco tiempo, pero en el fondo estoy demostrando acá que también es posible programar uno de una manera muy simple y aún así útil, ¿ya? Pero mientras más información de contexto, habilidades, más rigurosos seamos, mejor va a ser el GPT. Cuando un GPT funciona mal o uno de estos bots, copilotos o asistentes virtuales funciona mal, es que algo anda mal en la configuración interna. Ese es el mensaje también. Y yo le digo diversos. Si yo lo hubiese especificado, en las reuniones hablamos de calidad, de diseño curricular, de temas estratégicos, de inteligencia artificial. Eso le permitiría al GPT tener una ruta hacia dónde dirigirse en la búsqueda de información, temas, categorizaciones y todo lo que corresponde a, en el fondo, estructurar su base de conocimiento. Debemos considerar que todas estas inteligencias artificiales generativas tienen una vasta base de conocimientos y esa vastedad y esa infinitud finalmente a veces juega en contra debido a que puede equivocar el camino, la ruta, la conexión, interconexión temática de entrecruce de información. Bueno, acá como estamos haciendo uno muy simple, con muy poca indicación, le digo diversos. Miren lo que me dice. Entendido, manejará diversos temas sin preferencias específicas, o sea, en estas reuniones podemos hablar de cualquier cosa. Ahora vamos a definir cómo prefieres que presente las viñetas. Y me sigue preguntando porque sabe que le di tan poca información que me sigue interrogando. Dice, ¿te gustaría que utilice un formato particular o alguna estructura específica para las listas? Ejemplo, ¿prefieres que comience cada punto con un verbo infinitivo o que sea más descriptivo? Yo le digo, tú decides. ¿Qué me responde? Para mantener la claridad y efectividad en la organización de las notas de reuniones, sugeriría que cada viñeta comience con un verbo infinitivo, lo cual facilita la comprensión rápida de las acciones o ideas principales. Además, usaré un lenguaje conciso para describir cada punto, asegurando que las ideas sean presentadas de manera directa y ordenada. ¿Te parece bien este enfoque para la estructuración de las viñetas? Me sigue preguntando y yo le digo sí. Todo está configurado, ahora tu GPT organizador de reuniones está listo para poder organizar notas de las reuniones en listas claras de viñetas. ¿Te gustaría probarlo? Y ahí ya podríamos tener la opción de probarlo. ¿Por qué me detuve en este que pareciera ser el más simple y en el que menos trabajo invertí tiempo? Porque simplemente le fue diciendo sí, tú decides, piénsalo tú. Porque yo creo que esta es una forma de partir. Para todos aquellos que todavía no han comenzado la configuración de un copiloto, de un asistente virtual, de un GPT, esta es una forma de entender que está al alcance de cada uno de nosotros, que todos tenemos la habilidad de desarrollar estos copilotos, porque así de simple puede llegar a ser, pero así de simple y así también de complejo como el inicial, ¿ya? Entonces ahí vamos escalando y vamos teniendo distintos niveles de copilotos, distintos niveles de GPT, distintos niveles de asistentes virtuales. Esa es la invitación. Lo otro que me interesaba rescatar de esto es que
cuando les señalo que debemos utilizar el modo conversacional para elaborar un GPT, tiene que ver con esto, porque si vamos directo a la configuración, el GPT no nos puede hacer preguntas ni no nos puede orientar para enriquecer nuestro propio prompt, nuestra propia instrucción. En cambio acá, cuando se da cuenta que no tenemos tanta habilidad al parecer discursiva, narrativa, explicativa, él mismo nos va entregando pistas para que le demos respuestas y de esa manera desarrollar este mega prompt robusto. Porque este GPT que acabamos de hacer con muy poca instrucción también se ha convertido en un asistente con un mega prompt robusto en su interior. ¿Cómo? Con la misma interacción que fuimos teniendo con esa poca indicación de su habilidad, fuimos creando y desarrollando una habilidad robusta al interior, que no tengo que volver a repetirla cada vez y que puedo simplemente luego seguir utilizándola. Bien, estamos llegando ya al final de esta sesión, de esta segunda sesión de creación de asistentes virtuales y insistir en que crear un asistente virtual personalizado permite ordenar la memoria del modelo y obtener resultados más precisos y ajustados a las necesidades individuales. Con todo lo que vamos haciendo al momento de crear un asistente virtual, estamos finalmente habilitando la memoria, sus recuerdos y todas sus habilidades engranadas para el servicio de lo que nosotros estamos determinando. Entonces ponemos en juego su memoria respecto de habilidades, de características de entrega, su memoria respecto de el uso de la información que le estamos entregando y de la comprensión de cuando nosotros estamos interactuando con cada uno de estos asistentes. Siguiendo estos pasos y considerando las opciones de estructura, cada usuario puede desarrollar su propio prompt maestro y efectivo. Por eso es que desde mi perspectiva yo no promuevo, no difundo, no creo en esta lista recetarios de prompt, la lista de los prompt perfectos para docente, los prompt perfectos para ingeniero, eso no existe. Cada uno se está convirtiendo en un generador de mega prompt, pero a partir del propio diálogo e interacción con estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Y por qué creo que es útil elaborar estos asistentes? Porque mejoran, potencian nuestro trabajo, lo optimizan, liberan tiempo, aunque sigo pensando que eso no es lo más importante, liberan tiempo y nos permiten dedicarnos a algo más productivo, algo inclusive más atractivo para nosotros. También está el hecho de que podemos comenzar a dar un paso más y visualizar y analizar de manera mucho más estratégica cada una de nuestras funciones. Bien, algunas ideas que me gustaría volver a destacar en este episodio. Si queremos incorporar los GPTs a un nivel laboral serio para potenciar, optimizar nuestras tareas y funciones, es fundamental que consideremos tanto las capacidades de esta herramienta como también sus limitaciones. Y para ello destaqué algunas ideas centrales. Comprender en profundidad el proceso que vamos a optimizar siempre nos va a permitir facilitar la identificación de hitos, de insumos, de formatos entregables, porque es nuestro conocimiento del proceso el que va a permitir mejorarlo y por ello es que la invitación es que cada uno desde sus propias labores y ocupaciones puede identificar qué proceso, qué tarea, qué función podemos enriquecer, potenciar y mejorar con inteligencia artificial. 2. Detallar específicamente el proceso permite que la máquina ejecute las tareas con eficiencia. Si somos muy escuetos o nos negamos a entregar la información, desde la perspectiva de habilidades, no estoy pensando en información de base de datos, de root, de nombre, no. Estoy pensando en habilidades que debe tener la máquina para poder procesar información. Mientras más detallados seamos en aquellas habilidades y funciones, mejor va a funcionar al momento de generar la respuesta, de ofrecernos un resultado. 3. Ajustar los procesos basándonos en evidencia sistémica promueve la mejora continua de nuestras labores. A veces haciendo estos mismos procesos de identificación de pasos, de hitos, nos damos cuenta que o sobran pasos porque están de más, o sobran también
relatos explicativos o faltan también pasos, hitos, flujos, y por eso nos va a permitir inclusive repensar nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros flujos, y esto nos va a permitir también la mejora continua desde esa perspectiva. Y esto lo he también aplicado y revisado desde un ámbito de auditorías, que es la función que yo ejerzo formalmente en mi ámbito laboral, auditorías académicas de procesos de calidad, en el ámbito de docencia, en el diseño curricular, en el ámbito de la implementación del proceso formativo. Cuando tú aprendes a visualizar esto, convirtiéndolo en flujos, convirtiéndolo en procesos, en hitos, te das cuenta que muchos procedimientos a veces tienen mucha narrativa y poca esencia de lo que corresponde esencialmente a un flujo, y hay otros que le faltan 10 pasos de los que son fundamentales, y a otros le faltan también elementos vinculantes a cuál es la base de conocimiento o los documentos a los que se debe apelar para poder realizar un determinado proceso. Entonces también nos va a permitir mirar desde otra perspectiva nuestros propios procesos de calidad. Cuarto, utilizar un asistente no nos exime de responsabilidad. Eso es muy fundamental. No nos exime de la responsabilidad. Seguimos siendo responsables del proceso, del producto final, de los resultados, de las consecuencias. Si somos profesores y estamos haciendo guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación, eso que emerja de allí sigue siendo nuestra responsabilidad, revisarlo, validarlo, ajustarlo a los requerimientos, darnos cuenta que uno de los errores más comunes en las rúbricas está en la calibración, en la forma en que se están describiendo los niveles de desempeño, y es nuestra tarea exigirle más a la máquina y que se ajuste y que se mejore. No podemos tomar lo primero que entrega y considerarlo verificado, validado, porque lo hizo una inteligencia artificial. Seguimos siendo nosotros los responsables. La forma en que yo lo llevo a una forma práctica, como real, de la vida real, es entender que este viene a ser un colaborador como los otros colaboradores que también pueden trabajar para nosotros o nos entregan información, y de la misma manera, cuando llega algo a nosotros tenemos que responsabilizarnos de eso, si es que lo vamos a firmar, si lo vamos a promover, si lo vamos a avalar, y no porque lo haya elaborado cierta persona con cierto cargo o cierto nombre, vamos a decir debe estar bueno y yo le creo. No, debemos seguir siendo responsables de aquello que emerja de estas herramientas. Y último, es crucial asegurar que se eliminen los errores, las alucinaciones, las distorsiones en los datos, también conectado con lo anterior, y es nuestro deber ser capaces de hacerlo. Y eso lo podemos llegar a identificar si conocemos el proceso, si conocemos la forma en que se realiza, si sabemos profundamente en qué consiste las labores que estamos encargando al GPT. A mí me gusta el ejemplo que siempre dan los programadores respecto de la ayuda que les ha permitido la inteligencia artificial, porque permite graficarlo de una manera rápida. Dicen, muchas veces no corre a la primera el código que nos entrega porque tiene algunos errores. Es como si fuera un buen programador, pero todavía no un senior. Todavía le falta, al menos en la etapa actual. Entonces es necesario ir e identificar cuál es la línea de código que está corriendo de una manera errónea, cuál es el punto que se está saltando, alguna indicación, alguna base que está funcionando mal, y cambiarla. Pero eso aún así ya es un gran avance desde la perspectiva del tiempo, de la optimización del producto, del resultado, aun cuando podemos decir no es perfecto y no está al borde de un clic. Yo creo que para ninguno de nosotros está al borde de un clic. La tarea que le encarguemos de momento no está al borde de un clic automatizable. Eso de las automatizaciones es otro camino, otro carril que existe también dentro de la inteligencia artificial. Es un área que también está en alta ebullición. Allí están principalmente todo lo que corresponde a los programadores, a los que tienen conocimiento de código para actuar y para poder aplicar temas de integraciones, APIs, que si bien son conceptos que vienen desde antes de la inteligencia artificial generativa, están muy en boga ahora porque se conecta con la inteligencia artificial generativa. Entonces, cualquiera sea nuestra profesión, nuestra ocupación, la forma en que vamos a integrar la inteligencia artificial a nuestras labores, seguimos siendo responsables, debemos estar atentos a los sesgos, a los errores, a las alucinaciones, y también debemos saber cómo es que podemos restringir esas alucinaciones. En algunos casos se le llama quitándole temperatura de creatividad, asignándole restricciones respecto de cuál es la base de conocimientos que debe revisar para poder entregar una información.
Hoy día justamente estuve, por ejemplo, probando un GPT o un asistente virtual que leía reglamentos, leía documentos institucionales y responde dudas acerca de ellos. Entonces, obviamente allí la restricción es básate solamente en estos documentos para responder y resolver las consultas que te hagan, ¿ya? Entonces, va a depender de qué tarea le asignemos, qué habilidades, qué restricciones, las funciones que va a tener y los posibles límites que debemos también estar atentos a que está cumpliendo. Somos responsables ante toda esta realidad y seguimos siéndolo. Aquí la invitación es a que lo probemos. Esta forma en que estamos presentando estos asistentes virtuales principalmente está orientada para no programadores, para personas que tradicionalmente nos hemos sentido alejados a este tipo de desarrollos tecnológicos y los vemos pasar o los usamos. Y la invitación es a ver cómo nosotros también podemos optimizar nuestro trabajo y no solamente usar lo que otro pensó que era necesario, sino que reflexionar respecto de qué es necesario para mí, para mi función, para mi individualidad y para mi desempeño profesional. Esa es la invitación. Llegamos al final y los dejo como siempre invitados a seguir acompañándonos en esta serie que estamos desarrollando de inteligencia artificial en educación superior. Este y el video anterior dedicados a asistentes virtuales. Vamos a estar ya la próxima semana, el 17 de mayo a las 3 de la tarde. Vamos a dictar un taller, una charla, una instancia de diálogo respecto de asistentes virtuales. Nos convocó la agrupación Hospitalidad Digital, así que allí estaremos y dejaremos acá abajo del video las indicaciones para quienes quieran acompañarnos en esa oportunidad. Nos vemos y siguen estando invitados a dialogar, a dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus ideas, sus consultas, sus dudas, y allí les dejo el código QR para acceder a esta serie de videos sobre inteligencia artificial en educación superior. Nos vemos.